Hermanos, buenos días. Un gozo que esté nuevamente conectado en línea el día de hoy para aprender de la palabra del Señor. Pero mucho más gozo tendré el día de mañana cuando tenga la oportunidad de volver a la iglesia y ver a algunos de nuestros hermanos, aunque sea de lejos, pero verlos será realmente un gozo en el Señor. Vamos el día de hoy a abrir la palabra del Dios en Hechos capítulo 14, donde tenemos la costumbre ya del hacer la meditación, el devocional, la enseñanza de Hechos, y ya vamos prácticamente a la mitad del libro. Antes de leer la palabra del Señor, vamos a pedir a Él que nos dirija y a su Espíritu que nos guíe. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, Dios bendito y soberano, Dios que gobierna, Dios que tiene el control absoluto de todo cuanto acontece, nada escapa de tus manos. Y te damos gloria, Señor, a ti, porque confiamos en este Señor, en este Dios que tiene poder, que es todopoderoso para sanar, para salvar, para restaurar, Señor, para cambiar los corazones aún más duros, porque solamente es tu obra. Y, Señor, nosotros somos portavoces elegidos por ti para anunciar las buenas nuevas de salvación. Así oramos, Señor, para que el Espíritu nos guíe, nos persuada, Señor, de un pecado que tengamos, o nos dé convicción, Padre Santo, para seguir firmes y fieles a la palabra y al servicio. Así oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a proyectar, hermanos, una diapositiva que nos va a poder ayudar para poder dar la enseñanza el día de hoy. Mientras vamos abriendo nuestra Biblia en Hechos capítulo 14, si tiene Biblia en mano sería genial para acompañarme el día de hoy en el recorrido de la enseñanza. Y hemos comenzado en Hechos capítulo 13 cómo comienzan las misiones, y en este viaje, en este primer viaje misionero, Pablo es acompañado por Bernabé, y ambos son enviados por una misma iglesia, por la iglesia de Antioquía. Justamente la iglesia de Antioquía había sido formada o edificada por estos apóstoles, por Bernabé y por Pablo. Hablamos de apóstoles tanto a Bernabé y a Pablo porque ambos fueron enviados, de donde proviene la palabra apóstol, enviar. Fueron enviados de la iglesia de Jerusalén, básicamente Bernabé, y Pablo luego que estaba en su ciudad natal es traído por Bernabé para edificar a la iglesia que se estaba formando en Antioquía. Recordemos que la iglesia de Antioquía es una iglesia gentil, básicamente. Es la primera iglesia gentil que se forma. Y es por eso que desde aquí, cuando ya está más consolidada, cuando ya se levantan otros maestros, cuando también habían profetas que básicamente era la labor de también ser maestros y de pastorear, es en este momento en el cual Dios ya ve una iglesia fortalecida de Antioquía y ve el momento adecuado, porque el Espíritu Santo va a seleccionar. Dice la Escritura en Hechos capítulo 13 que el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Y esta obra a la cual les había llamado era esparcir el evangelio a otros lugares gentiles. Y es así como comienzan el primer viaje misionero. El capítulo 13 y el capítulo 14 es básicamente lo que nos narra el primer viaje misionero de Pablo, acompañado por Bernabé. Y es en este momento donde vamos a analizar la segunda parte del viaje misionero. La primera parte ya lo vimos en la semana anterior y habíamos visto que inicialmente habían ido a Chipre, de Antioquía, la ciudad, la iglesia enviada, fueron hasta Chipre, una isla cercana. Esta isla era el lugar donde había nacido Bernabé. Ahí tuvieron que entrar a una sinagoga y luego entraron a la parte norte, a la parte de Antioquía. Fueron inicialmente a Perge como un lugar de zona de parada, pero luego su destino final fue Antioquía, más al norte. Ese fue básicamente los dos lugares a donde Pablo y Bernabé fueron, primero Chipre y luego Antioquía, pero también van a ir a otros dos lugares más, los cuales vamos a analizar el día de hoy, a Iconio, y luego van a ir a dos ciudades,
Listra y Derbe, dos ciudades que pertenecen a un lugar llamado Licaonia, que está registrada en las escrituras. Entonces vamos a enmarcar en nuestra mente, a posicionar geográficamente para también tener cierto panorama geográfico a dónde nos estamos refiriendo cuando vamos recorriendo estas ciudades. Entonces, en primer lugar fue a Chipre para hacer memoria, luego fue a Antioquía de Pisidia y ahora va a ir a otros dos lugares, a Iconio y a Licaonia, Listra y Derbe. Son ciudades a las cuales Pablo va a recorrer juntamente con Bernabé para esparcir el evangelio del Señor. Recordemos que en Antioquía habían entrado a una sinagoga. Pablo había hablado que Jesús era el cumplimiento de los profetas, era el cumplimiento de la promesa y también era el que justifica los pecados. Así Jesús era mostrado dentro de la sinagoga, un ambiente donde se reunían judíos y también seguidores del judaísmo para aprender sobre la Torá, el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces es Jesús siempre presentado, en este caso a los judíos, como el Mesías esperado, en el cual se cumplían las promesas que Dios había dado a Abraham y a Israel. Era el Mesías sufriente, como dice Isaías 53, el Mesías que venía para justificar a su pueblo y a librarlo de toda opresión espiritual. Pero también, lógicamente, más adelante, en un reino milenial donde Jesús también será el rey por excelencia para Israel, en el cual gobernará juntamente con su pueblo. Pero en esta primera venida era el Mesías que había venido para justificar los pecados de su pueblo, no solamente de Israel, sino por extensión de la promesa para todo aquel que cree. Pero esto no fue bien recibido para todos. Hubo judíos que creyeron y hubo judíos que no creyeron. Estos judíos que no creyeron hicieron y expulsaron a Pablo de Antioquía, de Pisidia. Es entonces que Pablo y Bernabé, expulsados de Antioquía, tienen que ir a otra ciudad. Y este nuevo destino es Iconio. Es el destino Iconio. Y en el cual también van a encontrar a una sinagoga. Y es ahí donde ellos tenían la costumbre de siempre, lugar a donde iban, si había sinagoga, primero exponían la palabra del Señor a sus hermanos judíos, no solamente por el apego y el arraigo por ser del mismo país, sino también porque era una forma de introducirse a la nueva ciudad, donde el evangelio podía tener cabida. Primero a la sinagoga, donde libremente se podía exponer alguna posición del Antiguo Testamento y hablar sobre ella. Y más que todo, Pablo y Bernabé, donde iban para decirles que Jesús era el cumplimiento de todo aquello que leían en el Antiguo Testamento. Es por eso que iban a las sinagogas. Pero en esta sinagoga, dice el versículo 1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Acá hay una expresión que realmente me sorprende. Dice, hablaron de tal manera. ¿Qué hablaron en la sinagoga? Aquí ya no narra específicamente cuáles fueron las palabras que hablaron dentro de la sinagoga, pero básicamente podemos estipular, podemos decir que fueron básicamente las mismas palabras o el mismo concepto que habló en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, es decir, presentar a Jesús como el cumplimiento de la promesa, presentar a Jesús como el cumplimiento de las profecías y también presentar a Jesús como el cumplimiento de aquel que limpiaría el pecado del mundo. Entonces, básicamente es el panorama en el cual siempre Pablo y Bernabé van a exponer a Jesús dentro de un mundo judío. Y este seguramente no es la excepción. Pero cuando me dice que hablaron de tal manera, yo pienso que no solamente es en cuanto al contenido, hablaron el Evangelio tal cual era, presentaron a Jesús tal cual era, pero también en cuanto a la forma y en la pasión de transmitirlo. Hablaron de tal manera que un gran número creyó. Y no es que fueran persuadidos por la palabrería de Pablo y de Bernabé, por la elocuencia de ellos, sino como ya vimos en el capítulo anterior,
El evangelio está garantizado porque proviene de Dios, porque Dios es el que va a seleccionar a los que van a ser salvos, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado y porque se proclama a Cristo. Es el Evangelio que, que está respaldado por Dios mismo y es poder de Dios para transformar vidas, por el cual el Evangelio está garantizado. Sin embargo, uno cuando se entrega a la exposición y a la predicación de esta, no se tiene que entregar con desgano, aunque, como en el caso de Jonás, él se entrega sin pasión, pero igual los resultados se dan. Pero para beneficio mucho más enriquecedor es entregarnos con pasión a la predicación de esta. Es por eso que dice que hablaron de tal manera. Sin embargo, esto no va a quedar ahí, sino que en el verso 2 comienza ya una primera reacción, un primer rechazo a los judíos que no creían. Esto en otra traducción nos dice que no obedecieron, puesto que los que creen son los que obedecen a la palabra del Señor, y los que no creen, los que la rechazan, son los que desobedecen al llamado del Señor, al llamado de salvación que Dios da para todo el mundo. Pero estos que no creían, no solamente no creyeron para sí mismos, sino que excitaron y corrompieron los ánimos de los demás gentiles, del demás pueblo, contra Pablo y Bernabé, contra los hermanos. Y entonces esto es una primera reacción. No va a quedar el Evangelio sin reacción, va a tener que siempre tener una reacción. Y como veíamos la semana pasada, es una lucha espiritual la que se desencadena, como también vimos en el Antiguo Testamento, y el por qué van a Iconio es porque fueron expulsados de Antioquía, porque muchos estaban creyendo. Y los que no creían, en rebeldía, en rechazo, en esta lucha espiritual, hacen que no quieren que el Evangelio se expanda más y más. Sin embargo, esto parece anecdótico, esto parece contradictorio, pero el verso 3 comienza diciendo, por tanto. Y cuando dice por tanto, está ligado al versículo 2, y el versículo 2 nos habla que hay rechazo. Sin embargo, muy a pesar de rechazo, ellos se detuvieron allí por mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Uno cuando encuentre rechazo, posiblemente lo que tenga que hacer es huir o desanimarse o ya no querer seguir la carrera, porque hay muchos que te dicen, ya no, detente. Sin embargo, esto no es la idea de Pablo y de Bernabé, y esto debe ser lo que también debe ser nuestro deseo, aún en la adversidad, por tanto, hablar con denuedo, persistir, perseverar, continuar la carrera. Y esto es lo que nos habla el verso número 3. Primero dijeron que hablaron de tal manera que muchos creyeron, hablaron fieles al contenido y también con pasión. Y esto hizo que hubo revuelta de los que no creían, los cuales se excitaron y corrompieron a los gentiles para que no sigan escuchando. Sin embargo, Pablo y Bernabé no se quedaron ahí, no se quedaron contentos, no se fueron automáticamente a otro lugar, sino que hablaron con denuedo y hablaron con valentía, porque no era una valentía propia, sino una valentía que provenía y venía de Dios. Es por eso que el verso nos dice que estaban confiados en el Señor y Dios va a respaldar la labor misionera de Pablo. ¿Cómo? Dando por sus manos que se hicieran señales y prodigios, de tal manera que era evidente que venían de parte de Dios. Sin embargo, aquí estos no quedan conformes, la lucha espiritual sigue continuando, de tal manera que se intensifica la resistencia. Nos dice el verso 5, que no solamente ya eran judíos y gentiles, sino que ahora también los gobernantes, posiblemente los gobernantes civiles, pero también los gobernantes de las sinagogas, los gobernantes religiosos judíos, todos ellos se lanzaron a afrentarlo y lo que querían es apedrearlo, nos dice el verso 5. Y es aquí, sí, donde ya
huyen a otro lugar, donde ya no se quedan en Iconio. Sin embargo, esto parece decir, ¿dónde está la valentía? No, ahora está acompañado de prudencia, porque Pablo y Bernabé sabían que Dios los había llamado para cumplir una misión. Y aquí, aun cuando tuvieron que enfrentar que posiblemente iban a ser apedreados, y es en este momento donde tienen que huir a otro lugar, no era por temor a su vida, sino para guardar su vida, porque sabían que la misión de Dios para sus vidas todavía no se había cumplido y tenían que ir a otros lugares para seguir testificando y predicando el Evangelio. Es por eso que la valentía siempre va acompañada de prudencia. Pablo, cuando ya sabe que va a llegar a los últimos de sus días y cuando sabe que la obra ya está cumplida, cuando llega a Roma, ahí él ya está entregado para morir por la causa de Cristo y él sabe que le quedan pocos días y él sabe que va a morir y ya no huye a otros lugares. Sin embargo, en este momento, sabiendo que la misión recién había empezado, huye a otro lugar porque preserva su vida para la obra misionera a la cual Dios mismo la había llamado. Y es por eso que debemos entender que siempre debemos acompañar la valentía con la prudencia. Y esto nos deja, este pequeño pasaje de por sí ya nos deja una enseñanza muy importante, de cual vamos a aprender un principio. Vamos a tener que predicar el Evangelio, pero esto no va a ser sencillo, sino que la predicación va a llevar rechazo en sí mismo. Y en este rechazo tenemos que intensificar y masificar la predicación. Sin embargo, cuando se intensifique y masifique la prédica, también se va a intensificar y masificar el rechazo. Entonces, hermanos, esto nos lleva a un primer principio que lo he puesto de esta forma. Hay que continuar fieles en medio de la adversidad. Esto demanda valentía acompañada de prudencia. Fieles en la adversidad. Cuando se comienza el Evangelio a tener cabida en algunos corazones, en los que no lo tienen, van a mostrar rechazo, van a mostrar y van a tratar de que otros tampoco no escuchen el santo evangelio del Señor. Sin embargo, es aquí donde tenemos que mostrar firmeza, fidelidad, persistir en el camino. Seguir hablando de tal manera en cuanto a contenido y en cuanto a pasión, y seguir hablando con denuedo, con valentía, porque hay muchos que seguirán creyendo, a pesar de aquellos que quieren excitar y corromper los oídos para que no crean el Evangelio del Señor, porque es poder de Dios, es mucho más que el enemigo que quiere cegar el entendimiento y el corazón de las personas. Tenemos entonces que estar confiados y depender del Señor, seguir hablando con denuedo. Y cuando vemos adversidad que se viene, continuar firmes, porque es llamado del Señor, es mandato del Señor persistir con valentía en medio de la adversidad. Vamos a seguir en un segundo lugar a donde ellos van, y esto es en Listra. En Listra, después de Iconio, después de querer Pablo y Bernabé, después de ver que hay gente que los quieren apedrear, huyen para preservar su vida, como estamos diciendo, y van a Listra. Y aquí va a haber una escena muy peculiar. Ellos cuando están en Listra hay un templo para algunos dioses paganos, y posiblemente cercano a este lugar hay diversas personas que piden limosnas porque son pobres o porque tienen alguna enfermedad que le permite trabajar. Y este es el caso de uno que se muestra en el capítulo 8, en el verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. El médico Lucas, quien narra acá, es bien detalloso. No solamente dice que era un cojo, sino que además nunca había andado, puesto que era cojo de nacimiento. No era cojo por accidente, no se había convertido en cojo, sino que desde nacimiento este hombre era cojo. Estaba imposibilitado de los pies, solamente estaba sentado. Y esto es evidencia de que era a vista de todos un hombre que nunca había andado.
Este hombre era uno de las multitudes que en Listra estaba escuchando el evangelio de Pablo y de Bernabé, que nos dice que seguían predicando el evangelio. Este hombre, cuando oyó hablar a Pablo, nos dice el verso 9, el cual fijando en él sus ojos, Pablo se fija en este hombre, en este cojo, y viendo que tenía fe para ser sanado, Pablo se acerca y ve que este cojo tiene fe para ser sanado, pero seguramente también fe del evangelio que estaba escuchando. Pablo estaba predicando el evangelio y este hombre era uno de los que estaba escuchando. Y Pablo lo ve a este hombre, ve sus ojos y discierne que tiene fe, una fe para ser sanado. Y es por eso que Pablo con autoridad dice a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Esta es una autoridad no propia, sino que él puede hablar con autoridad. Pablo puede hablar con autoridad. A gran voz, levántate derecho, puede hablar de tal manera que sea elocuente y audible ante todos, a gran voz, porque sabe que Dios está respaldando su ministerio y le ha dado a través de él el don de milagros y de sanidad. Es por eso que Pablo, confiado en el poder de Dios, no en poder propio, porque en poder propio no hay autoridad, pero en el poder de Dios se tiene autoridad. Es por eso que Pablo a gran voz dice y con firmeza, levántate derecho sobre tus pies. Y este hombre, el cual nunca había andado, no solamente tenía fe en la previa, en la petición, sino que también tuvo fe en la acción. Ya esto llamo literalmente un salto de fe. Él entonces no se afirmó y se levantó dudoso sobre sus pies, sino que nos dice la última parte del verso 9, y él saltó y anduvo. Y esto nos deja una enseñanza quizás aparte. A veces pedimos en oración y tenemos fe en la petición, sin embargo no tenemos la misma fe al momento de actuar cuando Dios ya concede con autoridad la oportunidad que tenemos. A veces pedimos trabajo, quizás algunos, y cuando Dios nos da un trabajo que demanda alto compromiso, no asumimos ese deber. En vez de saltar y asumirlo, o quizás miedos del pasado que aún nos atan en nuestra mente y como siempre hemos estado cojos de algo porque no hemos sido habilidosos en algo, tenemos cierto temor. También sucede en cuanto al llamado al ministerio o el llamado a desarrollar una labor dentro de la iglesia. Como nunca lo hemos hecho, y aún pedimos que Dios siga obrando en nuestro corazón y cuando Dios ya dice, bien, ahora sí, tú eres el elegido para asumir cierta responsabilidad o para comenzar cierta responsabilidad, ahí decimos, pero no, aún no. Entonces, ¿para qué estábamos orando? Si Dios quiere que nos haga cada vez y nos perfeccione a la imagen de estatura de Cristo, y cuando llega el momento decimos no, o tenemos cierto temor, no, hermanos, sino que tenemos que ser fieles en la fe, en la petición, pero también fieles en la fe, en la acción, cuando Dios ya lo determina. Y este cojo así lo entendió. No solamente tuvo fe en la petición de que Pablo iba a tener, por gracia de Dios, sanidad para este hombre, sino que también cuando se cumplió las palabras, él saltó de alegría, saltó de gozo, tuvo un salto de fe, porque así ya estaba determinado. Y esto provocó un revuelo realmente. Todos los hombres que estaban en Listra, que estaban escuchando el mensaje de Pablo y que presenciaron cómo este que era cojo ahora caminaba, este que nunca había andado ahora podía caminar, hubo una idolatría. Este pueblo tenía un templo para dioses paganos y dentro de estos dioses estaba Júpiter y Mercurio. Por lo tanto, ellos tenían en mente que estos hombres, Pablo y Bernabé, eran estos dioses que habían descendido en forma de hombres.
eh, estaban siendo idólatras con Pablo y con Bernabé, diciendo en el verso 11 al 13, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido. Esto ya habían experimentado o era parte de su mitología, de su cultura, que en algún momento dioses habían descendido Júpiter y Mercurio, pero sin embargo ellos descendieron en forma de hombres y quisieron hospitalidad, quisieron un lugar donde pasar. Sin embargo, la gente, como no sabía quién eran estos dioses que habían descendido, simplemente no les dieron hospedaje, hasta que dos pastores les dieron el hospedaje que ellos requerían. De esta manera que los dioses, cuando se rebelaron, hicieron que estos tuvieran vida para siempre, haciendo que estos hombres, cuando murieron, fueron como árboles permanentes. Sin embargo, los que no habían sido hospitalarios con estos dioses murieron en una calamidad. Es por eso que ahora, para que no cometiesen el mismo error, pensaron que Pablo y Bernabé eran estos dioses que ahora habían descendido nuevamente en forma de hombre. Es por eso que quieren, y hasta el mismo sacerdote de este templo trae sacrificios para ellos, trajo toros y guirnaldas, como dice el verso 13. Esto era realmente un asombro para Pablo y Bernabé, que no podían entender porque estaban hablando no en griego, sino que estaban hablando en una lengua nativa. Y es por eso que el verso 14 y 15, Pablo y Bernabé, cuando entienden lo que estaba sucediendo, porque seguramente hubo un hermano que había creído en el Evangelio, que le estaba diciendo qué es lo que estaba sucediendo, o cuando ellos vieron que estaban trayendo sacrificios hacia ellos, ellos dijeron, alto, somos hombres semejantes a vosotros. Y ahí es donde ellos tienen la oportunidad de decir y de testificar del Dios vivo. No iban a hablar del Mesías prometido por Israel, porque en este lugar, en Listra, como vemos, no se menciona sinagoga, por lo tanto, la cantidad de judíos seguramente era muy reducida y la gran mayoría era gentil, que para nada tenía conocimiento de la religión judía. Por lo tanto, no van a expresar al Mesías prometido, sino que van a comenzar anunciando que Dios al cual ellos vienen a proclamar es superior a cualquier Dios, es el Dios vivo, es el Dios creador del cielo y de la tierra, el que había dado testimonio, que no había abandonado, que si bien había tenido un compromiso con Israel, no había dejado a los demás pueblos por alto a la intemperie, sino que les había dado testimonio, cómo Dios había revelado al mundo en el Antiguo Testamento, pues la creación es muestra de su poder, de su deidad, nos dice el libro de Romanos, pero también Él dice que ha dado lluvias del cielo, la bondad. Dice la palabra del Señor que Él hace sacar el sol y las lluvias para buenos y para malos. Esto es básicamente lo mismo que estás diciendo. Él ha provisto de lluvias del cielo, nos dice el verso 17, y de tipos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Dios ha dado aún al pueblo más lejano, ha dado testimonio de sí mismo, de la existencia de Dios, de un único Dios verdadero. Pues Él es el Dios creador. Basta mirar la naturaleza para saber que existe un creador de todo aquello cuanto existe a nuestro alrededor, pero también que Dios ha sido bondadoso para con nosotros, ha provisto la lluvia del cielo para que tengamos sustento y para que tengamos alegría. Es la muestra de cómo Dios se ha revelado por medio de la naturaleza y por medio de su bondad. Sin embargo, esto no fue capaz de calmar los ánimos. Ya la gente estaba queriendo solamente idolatrar a Pablo y a Bernabé. Esto también nos enseña un segundo principio de cómo debemos actuar en la misión al cual Dios nos llama, a la responsabilidad que tenemos ya dentro de la iglesia. Una obra sobrenatural es la que se dio. Sin embargo, esta obra sobrenatural, cual Dios utiliza a hombres para cumplirse, puede tener una contraparte, una mala jugada en nuestra contra. Queremos ser utilizados por Dios, sin embargo, esto puede ocasionarnos ciertas
cierto tropiezo. Y ese tropiezo viene porque somos tentados a ser exaltados. Pero debemos de actuar con humildad sabiendo que somos hombres como cualquiera. Todo y sobre todo dando gloria al Dios vivo, reconociendo de quién viene todo lo que nosotros estamos haciendo. Y esto parece ser algo de pueblos lejanos o que ocurrió hace tiempo. ¿Cómo podemos endiosar a hombres? Sin embargo, esto en nuestros días es tan natural y sigue siendo tan real como en aquellos tiempos. Basta con ver la noticia de lo que pasó con Diego Armando Maradona, un hombre como cualquiera, al cual Dios le dio un talento que sobrestaque sobre los demás. Un talento único que no tiene otras personas. Dios da talentos a las personas para destacar sobre los demás. Este hombre, Maradona, tuvo un talento envidiable con la pelota. Hay otros que tienen un talento envidiable para escribir, otros que tienen un talento envidiable para hablar en público, otros que tienen un talento envidiable para el arte, para las ciencias, para la literatura, para lo que sea. Dios le da un talento para destacar. Sin embargo, pueden chocar con una autoexaltación o que los demás los exalten y asumir la exaltación como propia, como dignos de dicha exaltación y podemos ser tentados a caer en ella. Maradona cayó en ella, siendo un hombre natural, no podía tener tanta exaltación y él lo había asumido como tal. Él había asumido que él era el Dios que demandaba. Hoy en Argentina hay una iglesia, un templo que se ha levantado donde su Dios es el Dios Maradona, donde existe la religión maradoniana. Y en vida él sabía, y en vida él se sentía exaltado y dichoso de esa exaltación y vivió creyéndose que era Dios, pensando que podía exceder los excesos que el hombre común no puede. En un momento él hizo propaganda contra la droga para que los jóvenes no la consumieran y no se perdieran en este mundo. Pero cuando llegó a él, pensando que era un Dios y él sí podía transgredir las leyes que son para los hombres, él cayó en esta misma tentación y él cayó también en esta triste y desgracia de las drogas y luego del alcohol. Pero esto es producto cuando los hombres exaltan a otro, producto de un talento o de un don sobrenatural. Es aquí donde debemos decir humildad ante todo. Somos hombres semejantes a los demás. Y esto no solamente cuando otros quieren exaltarnos, sino cuando también queremos mostrarnos. Muchas veces cuando decimos, ¿y cómo estás? Decimos simplemente bien y gracias a Dios. Y ocultamos realmente lo que hemos pasado durante la semana. Pero tenemos que recordar que somos hombres semejantes a todos los demás. No tenemos que hacer barreras ficticias. No tenemos que sentirnos espirituales, sino tal cual somos hombres como todos los demás, con luchas para que el otro hermano también pueda decir, no solamente yo soy el que batallo, el que sufro, el que tiene luchas, sino también el que enseña la palabra, el pastor, todos luchamos. Sin embargo, en medio de las luchas sí podemos decir, pero gloria a Dios que sustenta. Ese debe ser nuestro compromiso. Y aquí entonces entendemos un segundo principio para ir terminando, que tenemos que ser fieles aún en medio de la exaltación y de la vanagloria que nos puedan dar. Humildad y gloria al que es digno solamente de gloria y de exaltación del que es Dios. Sin embargo, esto a Pablo le costó que fuera apedreado y que ahora sí fuese de tal manera apedreado que algunos lo consideraban como muerto. Sin embargo, de forma muy milagrosa, Dios lo restaura y al día siguiente va a Derbe a seguir predicando y anunciar el Evangelio. Pero de regreso, de regreso de donde habían sido enviados, de Antioquía, de Siria, ahora recorren lugares. Estaban en Derbe, vuelven a Listra, vuelven a Iconio para luego volver a Antioquía de Pisidia, para luego ir finalmente a Antioquía de Siria, de donde habían sido enviados. Y esto nos muestra algunos principios también. Cuando ellos habían recorrido las ciudades
donde habían esparcido la semilla del Evangelio, ahora lo que querían era confirmar la fe, los ánimos. Querían confirmar de que ellos permaneciesen fieles a la doctrina del Señor, pero también querían constituir algunos ancianos que se hicieran responsables de la labor y del Evangelio en ese lugar donde ya se había instituido la obra del Señor. Y esto nos enseña algo, que la obra no termina solamente en el Evangelio, sino en confirmar, exhortar y levantar hombres fieles a la palabra del Señor. Que todos sean fieles, que todos permanezcan en ánimo, en la doctrina y en la fidelidad al Señor, pero también levantar hombres capacitados para que legislen, gobiernen en cierta manera la obra que sea instituida, porque el Evangelio ya tiene cabida. Y esto es lo que se hace en una obra misionera. No solamente se esparce la semilla casa por casa o plaza por plaza, lugar por lugar, sino cuando hay creyentes, tienen que ser reunidos en una iglesia local y crecer en ánimo y permanecer fiel a la palabra del Señor, donde haya pastores que sean constituidos para que exhorten y animen y confirmen la fe de los creyentes. Cuando volvieron luego Perge para ir a Antioquía de Siria, ellos no habían predicado en este lugar inicialmente, y es por eso que utilizaron esta parada para predicar la palabra. No se dice más en el verso 24, simplemente que predicaron el Evangelio en Perge. Y cuando volvieron a Antioquía de Siria, de la iglesia de la cual habían sido enviados, se quedaron allí por mucho tiempo, gozándose con los apóstoles, pero sobre todo hay una expresión que dice, gozándose de cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Nuevamente la gloria es para Dios. Dios había hecho a través de ellos. No ellos habían hecho, sino que la labor entera es de Dios. Dios es el que produce el querer y el hacer por su santa voluntad. Y aquí aprendemos el último principio, que tenemos que ser fieles a la misión en evangelizar y en hacer discípulos. Esta es la gran comisión. Y vamos a redondear la idea con esta pregunta que hemos aprendido a lo largo de esta enseñanza. ¿Cómo debemos enfrentar la misión del Señor? La semana pasada y la antepasada aprendimos que la misión es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Señor Dios, es el que asigna quién va a ser enviado. Y se tiene garantizada la victoria porque la misión es del Señor, pero cuando el hombre va a la misión, tiene que permanecer fiel. Así debemos enfrentar con fidelidad la misión, la responsabilidad, fiel en la adversidad, valentía más prudencia, fiel en la exaltación, humildad y dar gloria al que es digno y único de toda gloria. Y también fiel en la misión, en evangelizar y hacer discípulos. Así es como debemos encarar. No solamente estamos hablando de una misión misionera, sino también de cualquier misión y responsabilidad que tengamos ya dentro de la iglesia. Fiel en medio de la adversidad, porque habrá los que no creen, los desobedientes, los que quieran hacer y detener la obra del Señor y hacer que otros no escuchen, como jóvenes entre sí, que algunos sí quieren venir, o adolescentes, y otros que no quieren y jalarán para no ir a la iglesia y ir a otros lugares. Esto siempre es, en mis tiempos también había esto, niños y adolescentes que querían venir y otros que no querían venir, iban y decían, pero vamos al play. Siempre hay este tipo de adversidad de aquellos que no quieren creer y jalan a otros. Aquellos también mayores que, pero es domingo de playa y podemos ir quizás un domingo a la playa, en vez de ir y congregarnos con la iglesia del Señor. Siempre hay esta doble parte, esta división de los que creen y de los que no creen, pero también tenemos que ser fieles en la exaltación, saber que somos hombres comunes y mostrar también las debilidades que tenemos, porque para eso es el cuerpo y la iglesia, para eso somos un miembro más, para fortalecernos mutuamente y edificarnos en la palabra del Señor y ser fiel en lo que Dios nos ha llamado, el Evangelio y hacer discípulos. Esto es la obra completa de Dios. Pero todo esto podemos reflejarlo, el sentir en el versículo 27, donde está el gozo que a mí me trae, como había abierto la puerta de la fe de los gentiles. Y cuando somos fieles en la adversidad, en la exaltación y en el cumplimiento de la misión, podemos gozarnos y decir,
cuán grande es Dios y cómo ha abierto la puerta de la fe. Esta es la palabra y la frase con la cual me quedo y con la cual quiero ser fiel y perseverar en la adversidad, en la exaltación y ser fiel en el cumplimiento de la misión. Ver cómo Dios abre puertas, cómo Dios abre puertas, cómo Dios es fiel, porque suya es la obra. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias te doy por este momento de permitirme exponer lo que tú me has enseñado previamente, cómo debemos actuar y cuál debe ser nuestra responsabilidad en la misión, fiel en la adversidad, con valentía, con denuedo y con prudencia, fiel en la exaltación, sabiendo que somos hombres comunes y que solamente hay un Dios único, creador y verdadero, y fiel en el cumplimiento de la misión, en una misión que se empieza y que tiene que terminarse, en el Evangelio, en la proclamación de ella, pero también en hacer discípulos y levantar hombres fieles. Para, Señor, tener el gozo de poder decir cómo he visto que Dios con su poder abre puertas, abre corazones, abre mentes que no teníamos nosotros concebida que Dios podía abrir, pero Dios ha abierto puertas. Y hoy, en medio de esta pandemia, ha habido miles y millones de puertas que no podemos concebir con nuestra mente. Y el día de mañana, domingo, tú estarás abriendo nuevamente la puerta para poder gozarnos en la hermandad y en el compañerismo, en una alabanza de voces que se levanten y de oídos prestos a escuchar palabra de Dios, palabra tuya. Queremos gozarnos en ti, porque tuya es la obra y tú seguirás abriendo puertas. Quiero ser fiel y quiero ver cómo tú obras, porque por tu mano y por tu voluntad y por tus designios y tu soberanía es que la obra se sigue dando y no hay quien la detenga. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar conectados el día de hoy y que Dios lo bendiga. Mañana nos estaremos viendo, Dios mediante, en la iglesia. Bendiciones, hermanos.